Ahora vamos a terminar de modelar nuestra cuchilla. Entonces la seleccionamos. Vamos a Edit Mode con la tecla Tab. Vamos a seleccionar todo este Edge Loop. Este también. Este también. Abajo también. Perfecto. Y vamos a aplicar un bevel muy fino con Control más B. Muy fino. Perfecto. Después vamos a crear un Edge Loop justo en la mitad con Control más R. Clic izquierdo y clic derecho. Sin eliminar la selección, vamos a desactivar este lado con control y creo una caja sobre él para desactivarlo. Lo mismo el otro lado con control, creo una caja y estos dos también. Y del otro lado también. Lo que voy a hacer es escalarlo uniformemente con S. No, voy a escalarlo en el eje X solo. Este que tenga como una pequeña cuchilla. Después cojo el vértice del centro, cambio a vértices, vertex mode con la tecla 1, selecciono este vértice, vamos a la vista de arriba y vamos a moverlo en el eje Y y lo muevo hacia abajo. Perfecto. Después cambio a X-Ray con Add más Z, selecciono todos estos vértices y los voy a escalar en el eje X con S más X. Perfecto. Cambiamos a, quitamos X-Ray con Add más Z, vamos a Object Mode. Y así me gusta realmente. Vamos a dar secundario, clic derecho sobre él y Shape Smooth. Vamos a activar un modifier, Add Modifier y Subdivision. Vale. Vamos a Edit Mode. Vamos a crear unos bevel en este Edge Loop y este otro. No, este no. Si no, vamos a Edge Mode con la tecla 2. Y seleccionamos este lado. Shift. Seleccionamos este otro. Y vamos a aplicar un bevel muy pequeño con control más B. Perfecto. Se mantiene la forma. Y vamos a aplicar uno al vértice, al edge loop de la mitad para mantener la forma con control más B. Así mantiene la punta. Vamos a aumentarlo el width, para que tenga una punta más redondeada. Está perfecto. Volvemos a Object Mode para ver cómo nos ha quedado. Lo que voy a es desactivar la subdivision para poder ver mejor lo que está pasando. Vamos a Edit Mode. Ya estamos en Edit Mode. Cambiamos a Vertex Mode. No, a Edge Mode. Seleccionamos todo este Edge Loop. Este otro también. Y vamos a aplicar un bevel muy pequeño. Con Control más B. Algo así. Sí. Vamos a Object Mode y vemos nuestro resultado. Creo que lo voy a dejar así, sin ningún tipo de modifier. Vamos a seleccionar la empuñadura. Vamos a Solid Mode. Vamos a eliminar estas caras que no las vamos a necesitar. Vamos a Edit Mode con la tecla Tab. Cambiamos a Face Mode. Seleccionamos esta cara. Esta otra. X. Faces. Vamos a Object Mode. Quitamos Solid Mode con la barra inclinada. Y secundario Shape Smooth. Lo mismo con este. Secundario Shape Smooth. Este también. Este también. Todos realmente. Estos. Y ya casi hemos terminado de modelar nuestra espada. Lo único que nos falta, lo más complicado, es la decoración en jade.